Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver un problema de examen de admisión San Marcos. El problema nos dice, dos obreros se comprometen en terminar una obra en 21 días. Después de haber trabajado 11 días, 5 obreros dejan el trabajo y solo después de 5 días se decide contratar más obreros con el doble de eficiencia. Este contrato, como es el problema, es con el doble de eficiencia para terminar la obra en la fecha establecida. ¿Cuántos obreros se contrató? Esa es la pregunta. Bueno, aquí el tema es sobre magnitudes proporcionales. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo podemos plantear de la siguiente manera. Como es una obra, yo no sé qué tanto sea pues la obra. La vamos a expresar mediante gráficos. La vamos a colocar así. Ahí está, la obra. No dice el problema que dos obreros van a trabajar 21 días. Dos obreros van a trabajar 21 días. Pero en la obra sucede algo. Y es que esta obra, ¿sí? Solamente logran trabajar 11 días los dos obreros. Si 11 obreros pueden trabajar solamente 11 días, 12 obreros logran trabajar 11 días. Pero luego de los 11 días, nos dice el ejercicio que se van a retirar 5 obreros. 5. 5 obreros dejan de trabajar. 5 obreros no trabajan. Ahora, obviamente, ¿no? Si son dos obreros y dejan de dejar cinco, la diferencia me da siete. Siete. Todo ese trabajo tienen que acabar los siete obreros. Obreros. Pero estos siete obreros trabajan durante 5 días. Luego, de esos 5 días, luego de esos 5 días, ah, se acercan dos obreros con el doble de eficiencia. Una cierta cantidad de obreros lo que se van a acercar para poder terminar el trabajo. Si posee el doble de eficiencia, bueno, no, el doble, no sé cuántos obreros son, aquí vamos a colocar X obreros, los que se acercan para terminar la obra. Pero con el doble de eficiencia, entonces aquí vamos a poner 2, ya que ese 2 hace referencia al doble de eficiencia. Doble de eficiencia. Listo. Como es con el doble de eficiencia, entonces para terminar toda la obra, sería igual a 7 obreros que estaban más 2x. 2x. Como yo sé que 11 más 5 da 16 y tiene que ser 21 días, aquí le faltarían 5 días. Ahora, sabemos nosotros que la obra total sería simplemente la suma de cada obra independientemente trabajando por los dos obreros, 11 días, 7 obreros, 5 días y los 7 más 2x obreros durante 5 días.
Comenzamos con respectivo cálculo, ¿sí? Súper sencillo. Como ya sabemos nosotros, aquí voy a colocar como para recordar, se sabe, que lo que se sabe, que el número de obreros, por el número de días, número de días, esta relación se mantiene directamente proporcional. Entonces vamos a reemplazar, ya que conocemos el número de obreros, el número de días. 12 por 21, obreros son 12 por 21. En la parte de acá, ¿sí? Sería solamente 11 por 12 más 7 por 5 más 7 más 2x por 5. 7 más 2x por 5. Bien, en la parte de acá operando 12 por 21 igual a 12x más 7 por 5 más 2 no, 2x y todo por 5. Bueno, aquí solamente operando x nos saldría 5. Puedes corroborar, no hay problema. Es muy bueno corroborar los ejercicios. Aquí sería pues 5. Entonces, como hemos operado simplemente una ecuación lineal simple, x nos sería igual a 5, la clave sería la letra A. Listo. Síganos para más contenido y videos educativos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.